Bueno, queridos suscriptores de la redcristiana.com, estamos listos nuevamente con el evangelista Carlos Daniel Bocanegra Hernández, con nombres completos y propios, desde México, con bandera en mano. Eso está muy bien. Un abrazo y saludo para todos los amigos y hermanos mexicanos, que sabemos son muchos también los que sintonizan y pasan por aquí por el canal de la redcristiana.com. El tema de hoy tiene que ver con esas preguntas elementales y básicas. Lo hemos escuchado en las iglesias, lo hemos escuchado en nuestro diferente caminar por aquí, por las carreteras y calles de nuestros pueblos latinoamericanos y de los Estados Unidos, y es cómo protegernos espiritualmente de las acechanzas de ese enemigo cuando llegamos a Cristo. Y es que de ahí, partiendo de esta base, surgen algunas preguntas evangelistas, como por ejemplo, ¿cómo nos debemos proteger al orar? ¿Hay que protegerse al orar? ¿Cómo hacer algo para que, por ejemplo, el enemigo no escuche esa oración? ¿Es posible hacer eso? Es una de nuestras preguntas. La siguiente pregunta o de repente interrogante evangelista es, ¿la oración de guerra espiritual debe ser diaria o cada cuánto? Es otra de las preguntas y curiosidades básicas cuando se llega al cristianismo. Es verdad también que cuando llegamos a Cristo, todo comienza a salir mal. Yo he escuchado muchas veces eso. Es Ujú. más, se lo he escuchado decirle a otras personas, no, es que como ahora aceptaste a Cristo en tu corazón y como ahora eres cristiano o cristiana, entonces te van a atacar, el enemigo te va a atacar durísimo y te van a salir mal las cosas. Y entonces uno dice, wow, suena como una campaña más bien negativa al convertirse uno al cristianismo. Quisiéramos aclarar esa parte. ¿Es verdad o no que cuando trabajamos para Dios, el enemigo ataca todo? Precisamente de ahí se deriva esa siguiente pregunta. Y la última, ¿cómo proteger espiritualmente todo lo que Dios nos ha dado? Si te das cuenta, evangelista, hay varias preguntas por responder. Bienvenido a la redcristiana.com, aquí en YouTube, y este canal es tuyo también. Muy bien, hermanos, pues Dios les bendiga en esta hora. Pues gracias nuevamente a nuestro hermano Iván, a su esposa también, que nos han hecho la invitación para estar aquí nuevamente con ustedes y pues gracias a Dios que nos da la oportunidad y me parece muy excelente todos estos temas y estas preguntas que nos comenta aquí el hermano Iván y yo creo que algunas preguntas pues han surgido de comentarios en YouTube que ellos han visto. Yo he visto que algunas personas ahí dejan sus preguntas y qué bueno que podamos tocarlos. Y como dice nuestro hermano Iván, estamos aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Y pues de aquí estamos transmitiendo para el mundo entero a través también de nuestros mismos canales en Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, como Evangelista Carlos Bocanegra y ahora pues aquí invitados por la Red Cristiana. Y pues me parece excelente, hermano, todas las preguntas que me ha dicho y pues yo creo que vamos a empezar. Primeramente, me había comentado usted en la primera pregunta o en el tema. ¿Cómo protegernos espiritualmente al orar? ¿Podemos hacer algo, por ejemplo, evangelista, para que el enemigo no nos escuche al orar? Es más, ¿y qué tan cierto es? No sé si lo podemos comprobar o no, que cuando uno ora, o sea, en voz alta, pues el enemigo puede escuchar, pero que cuando uno ora calladito en la mente, el enemigo no escucha. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Sí, muy bien. Pues primeramente dice cómo protegernos al orar. Pues cómo nos protegemos con la sangre de Cristo. Pedir la sangre de Cristo sobre nuestra vida. Por ejemplo, usted puede decir, Señor, me cubro con tu sangre preciosa en esta hora. Así es una forma. Cubro mi casa, los muebles, cubro mi familia con la sangre de Cristo. Ahí usted ya se está protegiendo al orar. Muchas veces cuando hacemos nosotros oraciones de liberación, uno de los primeros pasos que hacemos es esa confesión que decimos, me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Y ya con eso estamos cubiertos. Y lo siguiente que usted me dice, medité en una escritura, bueno, dos escrituras, se la voy a leer rápidamente. Ok. ¿Y cómo podemos hacer para que el enemigo no nos No escuche? nos Mire, escuche, no se dé cuenta que correcto. cuáles son las peticiones de nuestro corazón, nuestras necesidades, esas que de repente hacemos en oración, o lo que simplemente queremos decirle a Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Jesús a través de una oración, que no queremos que ese enemigo escuche eso, que se entere y que de repente vaya a meter las manos ahí. Básicamente es eso, evangelista. Sí. En Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 2, esta es una de las formas en las que podemos estar seguros de que incluso ni siquiera las personas que estén a nuestro alrededor, a menos que sea por el Espíritu Santo, puedan ellos saber lo que estamos orando. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres,
sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Una de las formas en las que ni el enemigo, incluso ni siquiera nuestros familiares, incluso nadie, a menos que sea por el Espíritu Santo, sepan lo que estamos orando, es la oración en otras lenguas. Ahí nadie va a entenderlo, únicamente Dios. Y con la oración en otras lenguas podemos alabar, podemos adorar, podemos pedir, podemos interceder. Entonces, es una de las formas. Y lo otro, sí es realidad lo que usted comenta, que cuando nosotros oramos en nuestra mente, pues ahí también solamente Dios nos va a escuchar, nadie más. De hecho, en la escritura estaba meditando, de hecho en la escritura no hay mucha evidencia de cuánto el diablo puede escucharnos, pero sí vemos de que dice en 2 capítulo 2, versículo 11, 2 11 dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Como usted lo comenta, en la mente, en el corazón, en lo interior, si nosotros oramos en nuestra mente, meditando, pues no, nadie se va a dar cuenta, solamente Dios, que es el único que puede saber nuestros corazones y lo que hay dentro de nosotros. De ahí en fuera nadie va a saberlo. Claro. Esa sería la primera respuesta, las primeras respuestas Las a primeras la pregunta. respuestas, evangelista, y Sí. muchas gracias por ello, porque poco a poco como que va uno en discernimiento entendiendo cosas también. Dos preguntas, obviamente. Para poder orar en lenguas, ¿se requiere del Espíritu Santo, sí o no? Cualquier persona pudiese orar en lenguas aunque no estuviera el Espíritu Santo, es una pregunta, una inquietud. Y la otra, ¿qué pasa entonces cuando de repente uno está acostumbrado a esto? Vamos a reunirnos en oración, Ujú. oremos por tal razón, por algo, y lo hacemos en voz alta, porque es, pues no sé, una costumbre y qué bueno que lo escuchen nuestros hermanos y las personas por las que están reunidas en oración. Esa oración en esa voz alta, entonces, ¿correría algún riesgo con el enemigo, evangelista? Son dos curiosidades que me surgen Ok. aquí. Ya Ujú. sabes cómo es el estilo de la red cristiana, preguntando, cuestionando y aprendiendo. Sí, pues lo primero, sí necesitamos al Espíritu Santo para orar en otras lenguas. De hecho, en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 al 4, pues el Espíritu Santo descendió y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Sin el Espíritu Santo, pues no podemos, o sea, podemos hablar, pero no va a ser algo que sea inspirado por Dios. Y Claro. lo siguiente, pues obviamente, o sea, si nosotros pedimos algo a Dios, pues sí, el enemigo puede intervenir, pero debemos saber, un punto que quería tocar aquí es que debemos saber que así como Dios tiene limitaciones, que es un punto que muchos no lo han entendido, pero así como Dios tiene limitaciones, el diablo tiene limitaciones. Entonces, sí puede intervenir si nosotros lo permitimos en algunas veces, pero no tiene un poder absoluto para derribar todo lo que hagamos. Pero sí Me puede llama, intervenir, pero hay me, limitantes para él. me llama poderosamente la atención. ¿Cuáles son las limitantes de Dios? O sea, Un esto yo no ejemplo, lo puedo ¿sí? dejar pasar, ¿no? Sí, pocas personas han analizado ese punto, pero sí, un limitante de Dios es nuestra voluntad. Él interviene en la medida que nosotros le permitimos a Él intervenir. Otra limitante de Dios. De hecho, yo tengo una enseñanza que luego deberíamos tocarla, que Sí, se llama cosas que Dios no puede hacer, pero una de ellas es la voluntad y no la puede cambiar, nos dio libertad. Otra de las limitantes es cuánto tú le crees a Dios. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en algunas ocasiones no pudo hacer lo que él deseaba porque no había fe en las personas. Eso está en Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Él ese no pudo. tema yo creo que es obligatorio tocarlo, querido Sí, evangelista. Las limitantes de Dios, lo podemos llamar así, ¿verdad? claro que sí. Sí, en otra ocasión Pero claro que lo vamos a profundizamos tener que tocar, completamente las por limitantes de supuesto. Dios. Hay varias limitantes y mucha gente Excelente. no lo conoce esto. Entonces, ¿qué sucede, hermano Iván? Vienen a Cristo, ellos creen que Dios puede hacer todo y hay cosas que no suceden y hay una decepción o hay un desánimo y se alejan de la iglesia o de Dios porque no sabían que había cosas que Dios necesitaba nuestra cooperación. Es lo mismo con el diablo. Le damos Correcto. cooperación a él y él obra. No le damos mucha cooperación, no se puede también. Hay limitantes en los Excelente dos punto. bandos, sí. Ya quedó como titular para próxima edición en la Red Cristiana con el evangelista Carlos Bocanegra. Evangelista, también otra cosa importante que me parece aclarar.
¿quiénes pueden tener al Espíritu Santo? Porque ya está claro que, pues, orar en lengua sin el Espíritu Santo no funciona bien. Pero Sí, ¿quiénes pueden tener al Espíritu Santo? todos aquellos que crean en Cristo pueden aspirar a tener el bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Todo aquel creyente de Jesús. Ok, Simplemente con perfecto. creer en Cristo ya puedes tú acceder a eso. Vale, ok, Sí, evangelista, nuestro siguiente punto, por ejemplo, es la oración de guerra espiritual. Eso debe ser a diario, cada cuánto o no, porque puede uno de pronto confundirse o pensar, bueno, es que hay que todo el tiempo estar en guerra espiritual o la guerra espiritual es de en determinado tiempo o solo cuando uno se siente atacado. ¿Qué dices al respecto? ok. Pues yo creo que esa es una decisión personal, primeramente, ¿verdad? De acuerdo a las convicciones de cada quien. Pero lo que yo puedo decir en cuanto a mí, a lo que yo he analizado de ese tema, es que lo debemos hacer cuando haya síntomas que nos revelen que realmente hay ataques en contra de nosotros. Yo pienso que ese es el balance. Pero si hay alguna persona que lo desea hacer siempre, está bien, está bien. Simplemente que no sea algo que le robe la paz, que no sea algo que le traiga temor. Pero si es algo que no te roba la paz, que no te trae temor, lo puedes hacer siempre. Yo me inclino un poquito más por hacerlo cuando hay situaciones que me indiquen que necesito orar en esa forma. Hay gente que lo hace diario, está bien, pero yo me inclino más por la opción 2, que es cuando hay síntomas que me revelan algo. Un ataque, una guerra Así espiritual. es. Válido. Ujú, Y eso se siente, ¿no? En el discernimiento, en el ujú. espíritu, uno se da cuenta si está siendo atacado espiritualmente y hay que actuar inmediatamente. Así Mira qué es. bueno. Gracias por la respuesta. Bueno, otra de ellas es, sobre todo para la gente que recién llega al cristianismo, es, wow, es que va a ser atacado por todo. O sea, ahora aceptó a Cristo en el corazón, ahora se convirtió, es cristiano y entonces, pa, que te viene, todo comienza a salirle mal. ¿Eso es cierto o no es? Varía a la vida de cada persona. Ejemplo, pongamos un ejemplo. Una persona que antes de conocer a Cristo estuvo batallando con adicciones, por las mismas adicciones perdió a su familia, no educó bien a sus hijos, viene a Cristo, acepta a Jesús y todo le sale mal. ¿Por qué será, hermano? Pues son las consecuencias de lo que está viviendo él. Si no crió bien a sus hijos, si hay rencor de los hijos hacia él, pues va a haber problemas. Ahora, el enemigo ataca, obviamente, eso es una realidad. Pero también un punto que iba a comentar aquí es que el enemigo es un factor que nos puede causar daño, pero hay más cosas, nuestras decisiones equivocadas. En este caso lo comento, entonces, pues el enemigo nos va a atacar, pero también depende mucho la vida que nosotros llevemos antes de Cristo, la vida que nosotros llevemos antes de Cristo. A algunas personas les va a ser más fácil la vida cristiana, a otras no. Por Ok. ejemplo, pongamos una persona que viene de Cristo y está muy acostumbrado a, vamos a decir así, a las drogas. Va a ser una lucha más para él cambiar esa vida. En cambio, alguien que no, va a ser más sencillo. Es variable, no hay una Excelente. norma, exacto. Ujú. Bueno, puntos para aprender, puntos para la reflexión y la invitación de la requiscena.com nuestra de siempre es precisamente a buscar a Dios genuinamente, buscar esa presencia del Espíritu Santo, experimentarlo y vamos a entender mucho mejor las cosas, de verdad. Qué lindo es esto. Esto es un privilegio, de verdad, tener un ministerio como la requisena.com e invitados tan especiales, de verdad, y que aportan como el evangelista Carlos Bocanegra. Son un aporte valioso y esto va a quedar aquí mucho tiempo en YouTube y en las diferentes redes sociales, qué sé yo. Va a quedar mucho tiempo para que la gente lo vuelva a ver, lo escuche nuevamente, lo analice, lo entienda y en lo posible lo ponga en práctica, porque definitivamente eso es lo que buscamos, esa transformación verdadera, ya que Cristo ha transformado nuestras vidas, que también se transformen miles y miles y miles de otras vidas que pasan por aquí, por este canal de la requiscena.com. El cuarto punto evangelista es verdad, dice puntual o no, que cuando trabajamos para Dios, el enemigo ataca todo. ¿Eso es verdad? ¿Es paranoia? ¿Es real o no? Pues el enemigo ataca, pero pues las condiciones de cada vida son diferentes. O sea, el enemigo siempre va a atacar a los cristianos y a los que trabajan en la obra de Dios más, pero no creo que todas las situaciones adversas que tengamos sean por él, pero sí ataca, pero no creo que todo sea por él. Por ejemplo, en mi vida yo he padecido muchas situaciones difíciles
con personas, con económicamente, con vehículos. Y a veces, por ejemplo, tenía un vehículo que fallaba mucho, mucho. Yo solía predicar a muchas partes de México aquí en carretera y batallaba bastante, simplemente porque era un vehículo pues no bueno, o sea, muy viejito. Y pues es una situación adversa que pasé. A lo mejor no era del enemigo directamente, pero sí era algo, una adversidad. Y a lo mejor el enemigo me atacaba en otra área, Claro. levantando chismes, contiendas o brujerías o no sé. Pero sí ataca, pero hay otras cosas que también a veces son por otras causas, pero sí ataca como quiera. Claro, esta pregunta surge de algo, de experiencias propias, de lo que Ujú. uno ve de repente en las mismas iglesias. Yo en lo particular quiero entender y quiero creer que a veces se hace con buena intención, no con mala intención, no con mala onda, como dirían los mexicanos en algunos sectores, sino de repente como una advertencia, si se quiere. Lo que pasa que a veces como que es demasiado, es fuerte, y sobre todo para las personas que recién llegan al cristianismo, que alguien los reciba, ¿cierto? Diciéndole, bueno, ahora aceptaste al Señor, aceptaste a Cristo. Prepárate que te van a dar durísimo y ahora todo te va a salir mal y entonces se te va a dañar el carro, como acabas de decir tú, te van a Ujú. echar del trabajo, te va a dejar la esposa o el esposo, se va a acabar. Es decir, como que es una catástrofe la que predestinan para una persona que ha Sí. llegado a los caminos de Cristo. Entonces, esta es una sugerencia, una petición con mucho respeto, de verdad, y Dios conoce mi corazón, conoce nuestros corazones. Es como esa sugerencia a pedirle sabiduría a Cristo, precisamente sabiduría del Señor, para que si esto fuese una realidad, al menos, no sé, lo digamos de una mejor manera, evangelista, no sé qué Ujú. piensas. Pues creo saber de dónde viene esa forma de pensar. Creo saberlo. Viene de algunos versículos que tenemos en la Biblia. Ejemplo, Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo decía, en desvelos, en hambres, en aflicciones, en peligros, en ladrones. Y he reflexionado en esto del sufrimiento en el cristiano. Personalmente, esa es mi opinión, humildemente. Creo que hay aflicciones, pero también el inconverso tiene aflicciones. Pero no creo que sea una sentencia que al venir a Cristo va a haber cosas adversas siempre o que todo nos va a salir mal. No creo que sea una sentencia. Creo que, como le dije, varía mucho. Y una persona, digamos, en una situación económica estable, si viene a Cristo, tal vez no sufra tanto. O sea, varía mucho, pero creo saber de dónde viene, de que en la Biblia vienen muchos pasajes de personas que padecieron, pero pues tenemos que ser conscientes de algo. Todos vivimos en situaciones diferentes. El apóstol Pablo era una situación, Cristo era otra situación. Podemos padecer, Dios está con nosotros, pero no creo que sea una sentencia y creo que varía mucho en cuanto a la vida de cada quien, así como Claro, lo dije hace ratito, pero no yo, creo que sea una sentencia, no lo creo, la válido, verdad. y yo me quedo con eso que estás diciendo, o sea, yo no sé, al menos a mi manera, también respetando obviamente la opinión de los demás, pero yo preferiría decir es eso, aflicciones, eso que acabaste de Ujú. decir, aflicciones hay con Cristo y sin Cristo, Sí es, aflicciones hay siendo cristiano y sin serlo. así La es. diferencia está que cuando aceptas a Cristo en tu corazón, bueno, sabes con quién estás y del lado de quién estás, del lado Sí, victorioso, del amén. lado del Todopoderoso, que eso sería una presentación diferente de las cosas. Ok, Ujú. aunque seas atacado, aunque tengas aflicciones, aunque haya dificultades y pruebas, si se quiere y todo eso, dale para adelante porque estás Así es. del lado correcto ahora. Ahora estás del Ujú. lado correcto. Esa me gustaría más como presentación, porque la otra, vuelvo y te digo, me suena a un marketing como de, ¡ah! O sea, qué feo haber venido a Va Cristo. a estar todo mal. Ven a Cristo, todo va a estar mal. Vienen aflicciones, el Sí, diablo te va a atacar, todo te sí. va a ir mal. Pues sí, Es casi como un así es. sinónimo sin quererlo tal vez, o queriéndolo por algunos tal vez por Sí. estrategia, qué sé yo, hasta del mismo enemigo. Como de que ahora que Ujú. eres cristiano, ¡ah! Ya la regaste, dicen en México, acabaste con todo. No, yo creo que no, yo creo que tenemos que alegrarnos y tener de Son verdad. buenas nuevas, el evangelio son buenas nuevas. Y a veces no se predican las buenas nuevas, a veces es malas noticias. Pero el evangelio Exactamente. son buenas nuevas, son buenas noticias. Exacto, y que, Sí como es. bien lo dijiste, las aflicciones y todas las dificultades están para cristianos y para no cristianos, para todos, pero la diferencia está que cuando aceptamos a Cristo en Ujú. el corazón, cuando tenemos esa conversión genuina y todo,
estamos ahora del lado correcto, así de sencillo. Pero bueno, Así ahí es. estamos, para la reflexión también, querido evangelista. Y bueno, para cerrar, ¿cómo proteger espiritualmente todo lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo te proteges tú espiritualmente, por ejemplo, evangelista? Ok. Muy buena pregunta, hermano. Y reflexionando en la respuesta de esa pregunta, quisiera hacer dos divisiones aquí. Primero, hay una herencia que Dios nos ha dado, la cual no podemos perder, porque depende de lo que Jesús hizo. Hay otras situaciones que sí nos involucran a nosotros, que sí depende de nosotros. Quisiera yo hacer esa diferencia. Ejemplo, una de las herencias que Dios nos ha prometido es que siempre va a estar con nosotros. Eso no lo podemos perder porque Dios lo ha prometido. Otra herencia, un ejemplo, es que el Espíritu Santo nos guiará. Tampoco lo podemos perder. Otra herencia es que nuestros pecados fueron perdonados para siempre. Tampoco lo podemos perder. Pero hay otras cosas que sí podemos perder. Y ahorita voy a decir cómo protegernos de ello. Sí podemos perder la paz. Nos preocupamos. Permitimos que situaciones adversas nos desanimen. Sí podemos perder el ánimo. También la salud. Al no seguir las instrucciones de Dios podemos enfermar. O sea, hay otras cosas que sí podemos perder. ¿Cómo vamos a cuidar lo que está en nuestras manos y que podemos perder? Pues usando las armas espirituales, la autoridad que Cristo nos dio, el nombre de Cristo también lo podemos usar. Él dijo, en mi nombre echarás fuera demonios, en Marcos 16. La palabra es otra arma que al conocer a Dios nos da la fortaleza para enfrentar todo lo que viene a nuestras vidas. La fe, la fe. De hecho, el lunes que tuvimos oración, porque tenemos oración los lunes a las 7 de la mañana, hablé sobre la fe y todo lo que podemos hacer en la fe. Es una herramienta también que podemos utilizar. Excelente. Sí. La armadura de Cristo en acción. Amén, amén. Así es, la armadura de Cristo en acción para protegernos espiritualmente de todo y de todos, así de sencillo. Pues evangelista, yo pienso que ha sido muy importante, más que interesante, porque interesante es, pero más que interesante, importante escuchar esto para precisamente meternos un poquito más adentro en la palabra de Dios, para escudriñarla, como se dice a veces, porque a veces es simplemente un decir, vamos a escudriñar la palabra. No, hay que hacerlo. Realmente hay Ujú. que hacerlo, pedirle discernimiento a ese Espíritu Santo para que podamos entender todo esto, ponerlo en práctica y transformar nuestras vidas para bien en Cristo Jesús. No sé si Amén. quieres redondear con algo, evangelista, porque me parece muy, de verdad, muy importante lo que hemos aprendido hoy de tu parte a través de ese Espíritu Santo revelador. Sí, sí quisiera comentar algo encaminado en la situación de que tenemos que tener un balance en nuestra vida. Ni todo viene del diablo, ni tampoco quiere decir que no ataque. Tenemos que ser balanceados simplemente. Yo soy una de las personas que me meto en esto de liberación, oro, reprendo. Dios es testigo en esto que les voy a decir. Hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, nunca he tenido algo que me robe la paz. Nunca he dicho, ay, es que ya oré por liberación, ahora me viene todo lo malo. Nunca lo he pensado así. Y si llega a suceder, pues Dios está conmigo. Cuenta mucho esto, la mentalidad que uno tenga. Entonces, a todos los hermanos que me ven, si son atacados, cuenta mucho su mentalidad, que crean que Dios está con ellos. Entonces, yo nunca he pasado una noche que diga, ay, me siento mal por lo que hice, que el diablo me va a atacar. No, duermo muy a gusto, muy tranquilo. Y si algo pasara, Dios está conmigo, porque soy balanceado y equilibrado. No permito que el enemigo me atemorice. Simplemente balanceado, balanceado y sigo adelante. Esa es la palabra final que le quisiera dar a los suscriptores y a los radioescuchas de la red cristiana, que sean balanceados y que tengan una mentalidad firme en Dios. Mira Es qué eso. bueno escucharlo. Exactamente, Sí, ese equilibrio en Cristo Jesús, definitivo. amén, amén, Lo valoramos, lo atesoramos y a ponerlo en práctica, así de amén, amén. sencillo, porque a veces le damos demasiado poder al enemigo Ujú. sin darnos cuenta. Y el poder tenemos que dárselo es a Dios. Ese es el Amén, amén. verdadero poderoso.
Así que bueno, evangelista, ¿en dónde te consiguen los amigos de la redcristiana.com que pasan por aquí? En Facebook, en Instagram, y hay una red que se llama Telegram. Tenemos también ahí un canal en Telegram y en YouTube, obviamente, en todos lados como evangelista Carlos Bocanegra. Si alguien necesita un consejo, una oración, nos quiere compartir algo, puede también buscarnos en nuestro WhatsApp. Ese está en Facebook también. Ahí entren, ahí está mi WhatsApp y con mucho gusto les atiendo yo personalmente. Perfecto. Sí. Muchas gracias, de verdad. Que Dios continúe bendiciendo tu vida, tus ministerios, ese evangelio que propagas por todo lado. Gracias nuevamente por hacer parte también de la familia de la redcristiana.com aquí en YouTube. Bendiciones para ti. Un abrazo para todo México. Bendiciones, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Ahí está. Estaba con nosotros el evangelista Carlos Daniel Bocanegra Hernández para que lo codifiquen con nombres completitos aquí en la redcristiana.com. Si ustedes no se han suscrito al canal de la redcristiana.com, los invitamos para que lo hagan. Recuerden que no tiene costo alguno, es absolutamente gratis. Simplemente hacen clic en suscribirse y también en la campanita, clic, para que ustedes estén informados de todos estos contenidos que subimos y que pedimos a Dios en oración sean de bendición para todos ustedes siempre. Recuerden, seguimos trabajando firmemente con el lema de la redcristiana.com. ¿Y cuál es? Seguir alcanzando almas para Cristo. Gracias por el apoyo. Bendiciones y permiso. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.